Muchas gracias, tú no puedes ingresar. Todos los compadres que nos hemos vacunado con Sinovac, pues ya llegará nuestro momento. ¡Boom! Hola muchachos y muchachas, viajeros y viajeras del mundo. Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, sí es nuevo porque este realmente no es el formato que hacemos en el canal, pero esto tiene como un objetivo y es como que me impactó mucho la noticia del carnet de vacunación, del pasaporte de vacunación, perdón, de Europa. Entonces, nada, espero que estén muy bien, que les sirva bastante la información que les voy a dar. No voy a editar el video, va a ser tal cual me salga. Y pues les voy a contar más o menos de qué se trata. Bueno, resulta que pues usted antes del 1 de julio a Europa podía ir y pues pues como que no pasaba nada, ¿sí? Como que lo dejaban entrar, le pedían los requisitos pues de siempre. Pero aquí viene la noticia, ¡boom! Resulta que desde el 1 de julio en Europa entró en vigor lo que se llama el pasaporte europeo oficial de vacunación. Sí, señores. Ahora, ¿en qué me afecta esto si voy a ir a Europa? Pues en mucho. Por algunas, ¿cómo le digo? Como en algunos ítems. Bueno, esto como su propio nombre lo indica, es de vacunas, del COVID. Entonces, usted, se la pongo así facilito, usted solo puede ingresar a Europa si le han aplicado 4 vacunas nomás. ¿Por qué? Porque esas son las únicas 4 vacunas que la Unión Europea ha aceptado, como por decirlo así coloquialmente. Ahora, si usted se pregunta cuáles son los países que hacen parte de la Unión Europea, yo le voy a responder que son casi todos, o sea, vea, póngale cuidado. La Unión Europea son 27 países, ¿no? 27 países. Y son Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca, Rumania y Suecia. Si usted no tiene ninguna de las 4 vacunas que la Unión Europea aprobó, usted no puede entrar a ninguno de estos países. A ninguno. Ahora, ¿cómo me enteré? Pues gracias a Luisito Comunica. Sí, él. A Luisito Comunica nos enteramos, o bueno, yo me enteré, mucha gente se enteró. ¿Por qué? Porque él en ese momento está viajando con el papá y el man fue a Turquía a hacer escala para irse a otro país de Europa. Resulta que el papá de él tiene Sinovac, le aplicaron Sinovac y no lo dejaron pasar. ¡Boom! Ahí fue. O sea, si el man hubiera ido el 29 o el 30 de junio, pasa cagado de la risa, pasa súper tranquilo. Pero, como fue después del 1 de julio, paila. Entonces, pues ahí les cuento, muchachos, las personas que tengan dentro de muy poco un viaje a Europa o vayan a visitar alguno de estos 27 países, por favor, no sé, hable con la aerolínea, hable con la embajada, no sé, busque información, porque no los van a dejar entrar. O sea, la información que yo tengo hasta el momento, que he consultado con amigas periodistas, es que no se sabe, o sea, usted puede montarse en el avión acá en Bogotá, si se va, digamos, Bogotá-Madrid. Usted puede montarse en el avión acá en Bogotá, pero cuando llega a Madrid, a usted le van a pedir el coso de vacunación, el carnetcito de vacunación, si se ha vacunado. Y si tiene Sinovac, le van a decir, amigo, muy amable, muchas gracias, tú no puedes ingresar a España o al país de Europa porque no cumples con las 4 vacunas que la Unión Europea aceptó como vacunas seguras, como por decirlo así. Ahora, si se pregunta, que seguramente lo va a hacer y lo estará haciendo,
¿Cuáles son las 4 vacunas que aceptan allá? Listo, muchachos. Póngale cuidado. Vea, se las tengo. Las vacunas. Por acá están. Es que me tocó leer un montón de cosas y tal. Vea, listo. Dice, la Unión Europea ha aprobado hasta el momento 4 vacunas. 4 vacunas. Que son Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Johnson Johnson. Si usted no tiene ninguna de esas 4 vacunas, no lo van a dejar ingresar a la Unión Europea. Ahora, porque hice también este video, porque pues parce, yo me vacuné ayer y me pusieron Sinovac. O sea, no quiere decir que yo vaya a ir a Europa en una semana, en un mes, 2 meses. No, yo tenía planeado ir a Europa el otro año. Ahora, si esta restricción sigue todo este tiempo, hasta el otro año, pues obviamente el viaje no lo voy a poder hacer. Me va a tocar ir, no sé, a Turquía y ya. Porque a España ni a Italia ni eso no voy a poder ingresar. Entonces como que como, ok, gracias. Hubiera sido mejor no vacunarme. Pero bueno, ya que pues ya está hecho. Ahora, yo digamos que acá hablando y pensando muy como a modo personal, pues no estoy asegurando que vaya a pasar o no. Siento que estas cosas, digamos este carnet de vacunación, le va a quitar muchísimo turismo a Europa, pero bastante en exceso. Y se me hace que es una mala decisión de ellos. Es decir, se lo juro, hay muchísima gente que está vacunada con que le aplicaron la de Sinovac. Y pues no los van a dejar entrar allá. O sea, el turismo lo que hace es como darle más plata a los países, ¿no? Pues en teoría, más dinero. Y pues no sé, siento que no pueden cerrar las puertas de la Unión Europea solo por las vacunas. Ahora, teorías conspirativas hay miles. No sé si tal vez sea esto porque la vacuna de Sinovac es la China y pues de allá fue que salió el coronavirus. No sé, podría ser, pero la verdad no creo. Otra teoría que yo tengo es como que ahorita están en verano en Europa. Entonces todo el mundo está viajando hacia allá porque ya no hay casi restricciones, está el descontrol, que la fiesta, que no sé qué, más cosas. Pero entonces puede ser una medida de la Unión Europea para controlar un poco como esa locura que se vivía allá en Europa por el verano. Puede que, o sea, no sé, pues no sé, voy a asegurar algo que no sé si realmente llegue a pasar, pero yo creo, confío y aspiro a que esta restricción la quiten, porque si no, muchísima gente no va a poder ir a conocer Europa, ¿no? Entonces, pues nada, ese era el video. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna otra información que me hizo falta, pues déjenla acá en los comentarios. No se olviden de suscribirse al canal. En el canal pueden ver 77.000 videos, bueno, no 77, creo que hay vamos a 25 videos de cosas que pueden hacer acá en Colombia, en Bogotá. Entonces pues la invitación es a que los vean y a que pues visitemos el país, visitemos alguno de estos sitios que seguramente a más de uno les va a gustar. A ver, venga, ¿qué más miramos acá de esto? No hay nada más. Es más o menos eso. Pues la verdad, yo estoy estupefacto con esta noticia. Es que les digo, no es que yo vaya a viajar pronto a Europa, pero sí se me hace, no sé, como una medida no sé, muy loca, ¿no? Nada, muchachos. Espero que esta información les sirva. Espero que las personas que vean el video o alguna de las personas que vean el video les funcione y puedan arreglar la situación. Y pues nada, a todos los compadres que nos hemos vacunado con Sinovac, pues ya llegará nuestro momento. Nos vemos, muchachos. Bye.